para poder compartir. Así es que vamos a la palabra en esta hora y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 22. Libro de Mateo capítulo 22 del versículo 1 al versículo 14. Vamos a estar leyendo. Cuando lo tenga me da un amén bien fuerte para saber que lo tiene y se pone de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso. Dios siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Y lo podemos confirmar en la palabra del Señor y en las cosas que vivimos cada día. Mateo 22, versos del 1 al 14. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, y volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Gloria a Dios. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Soberano Señor, ante su presencia estamos en esta hora, agradecidos por su misericordia y su fidelidad que ha sido tan grande, Señor, para con nosotros. Gracias porque nos ha levantado, nos ha fortalecido, nos ha dado vida eterna, Señor, y ahora estamos aquí para poder ser ministrados con su palabra. Yo oro, Señor, que su Santo Espíritu coloque la palabra en el corazón y traiga a la vida, Señor, de cada oyente en esta hora, Dios Todopoderoso, y traiga al corazón de ellos el entendimiento y la bendición que necesita para su vida interior, para el hombre interior, Señor, que es lo que va a vivir por la eternidad. Padre, le alabamos y le bendecimos y ponemos este tiempo, Señor, en sus manos de amor. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Mi tema a compartir en esta mañana es, hermano, una preparación necesaria para entrar en el reino de los cielos. Una preparación necesaria para entrar en el reino de los cielos. Muchas veces tal vez nos hemos preguntado, yo sé que tal vez usted se ha preguntado alguna vez o algunas veces, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es? Porque el Señor Jesús decía que el reino de Dios se había acercado.
Perdón, que tengo que tomar agua, ¿verdad? Porque el Señor Jesús decía que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, ¿cómo es? Encontramos mucho en la palabra del Señor, en las parábolas, que el Señor Jesús hablaba y decía, de este modo es el reino de Dios, y daba la historia. De este modo es el reino de Dios, y podemos entender por las parábolas cómo era el reino de Dios. Lo encontramos en las ilustraciones en la palabra, en las parábolas del Señor Jesús. Pero ¿qué es para nosotros el reino de Dios? ¿Cómo podemos entender el reino de Dios? Y les enseñaba en la mañana, el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado, era porque el Señor Jesús quería que las personas le reconocieran como Señor y Salvador y comenzaran a darle su vida para que Él dirigiera su vida, para que Él gobernara su vida, para que Él les enseñara. El reino de Dios se establece en el corazón del hombre cuando el hombre recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entonces comienza el reino de Dios en su vida. La otra etapa es cuando el Señor forma su reino y Él reinará ahí, que ese será otro mensaje que en otra ocasión que venga lo comparto. Pero quiero hablarle del gobierno de Dios en nosotros, o el reino de Dios en nosotros que estamos ahora. Es el gobierno de Dios en el corazón del hombre. En esta parábola o en esta historia que hemos leído, que usted leyó juntamente conmigo, hay dos cosas importantes. Dos cosas importantes que debemos de ver en la palabra, que saltan, hermano, a nuestra vista, y nosotros debemos de estar atentos para tomar esas dos cosas importantes, hermanos, en esta historia. Primero, la primera es que los invitados a la boda pusieron muchas excusas. Tenían muchas excusas, hermano, por el interés del reino. No se interesaban en el reino de Dios y tenían muchas excusas para no hacer o no acercarse al reino de Dios. La segunda es la falta de preparación para entrar en el reino. Dos cosas importantes. Cada parábola tiene su punto para que nosotros podamos reflexionar. Y una son las excusas que encontramos aquí que pone cada uno, y la otra es la falta de preparación para entrar en el reino de Dios. Por eso yo le pedí al Señor un tema, y ese tema es una preparación necesaria para entrar en el reino del Señor. Cuando miramos en esta palabra, en esta ocasión Jesús está explicándole a la gente cómo es el reino. Porque el Señor Jesús quería que todo el mundo entendiera cómo era, para que se interesara poder vivir en ese reino, ¿verdad? Él está explicándole a la gente cómo es el reino de los cielos, a qué se parece, cómo podemos nosotros entenderlo. Y él ilustra aquí, hermano, lo que es el reino de los cielos, y da la ilustración del reino de los cielos, que es semejante, dice el verso 2, es semejante a un rey que prepara un banquete para la boda de su hijo. Él les dice, así es semejante, así se parece, para que la gente pudiera entender, hermano, cómo era el reino de Dios, y para que usted y yo también lo podamos entender. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted y yo también lo podamos entender, ¿verdad? Y él les explica allí estas ilustraciones, hermano, en los versículos que hemos leído. ¿Es semejante o es parecida? Esta historia, hermano, contiene principios o verdades que explican el reino de Dios. Principios y verdades que explican el reino de Dios. Y nos dice la palabra que Dios es el rey. Dios es el rey que está preparando las bodas para su hijo, ¿verdad? Su hijo es, hermano, Jesucristo. El Padre está preparando unas bodas, hermano, para su hijo Jesucristo. Él dice la palabra que ha preparado una iglesia
prepara, hermano, para su hijo, que se llama la novia del Cordero, dice la palabra del Señor. El Padre es Dios, el Hijo Jesucristo. Los invitados, hermano, el pueblo judío, como lo miramos allí en el versículo 3, ¿verdad? Y el versículo 4, el pueblo judío, como todos conocemos. Los buscados a última hora, los gentiles, los que no somos judíos, usted y yo, hermanos, somos invitados para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Dios tiene un reino para que nosotros podamos entrar en él. Pero para poder entrar en ese reino, nosotros tenemos que prepararnos. Dios está preparando una boda para su Hijo Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19, el verso 6 y el verso 8, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas. Las bodas, hermano, se van a celebrar cuando Cristo venga a llevar la iglesia. Se van a celebrar esas bodas. Habrá un banquete para que todos los invitados, aquellos que recibieron la invitación cuando recibieron a Cristo, puedan entrar a disfrutar de la bendición, hermanos, de Dios en su vida. Hermano, por eso el Señor explica aquí y dice, el reino de los cielos es semejante o parecida a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es parecida. Los que han leído, los que se han metido a indagar y a estudiar, saben, hermano, que los matrimonios judíos, hermano, en los tiempos bíblicos, no sé ahora, pero en los tiempos bíblicos tenían varios pasos o varias fases, hermano, para poder realizar un matrimonio. Lo primero, hermano, que hacía un matrimonio judío en ese tiempo, la pareja hacía un contrato, ¿verdad? Cuando sabía que ella se quería casar, hacía un contrato matrimonial. Y cuando después de un año, escuche bien, de que había hecho el contrato matrimonial, el novio iba a la casa de la novia, porque no se conocían, ¿verdad? No se conocía, ahora es al revés. Pero antes no se conocía, la novia y el novio no se conocían, pero se empezaban a amar y empezaban a quererse y empezaban a interesarse el uno al otro sin conocerlo. Por eso el Señor habla allí que el reino de los cielos es semejante. Porque usted y yo no conocemos al Señor Jesús, nunca lo hemos visto, nunca hemos estado cerca de Él como los discípulos. Sin embargo, dice Pedro, que nosotros le amamos a Él aunque nunca le hemos visto. Le amamos y cada uno de nosotros sabemos esa verdad en nuestra vida. Esta pareja, sin conocerse, hermanos, empezaban a amarse, hermanos. Y cuando pasaba un año, el novio iba a la casa de la novia a conocerse. Iba a la casa de la novia donde ella era presentada por sus padres y le decía, aquí está la novia. Si era guapa o era fea, el pobre pues tenía que hacer lo que tenía que hacer. Ya estaba el compromiso. La novia era presentada, hermanos, al novio en esa ocasión. Esto, cuando ya después eran presentados, era seguido por una profesión. El novio iba, agarraba a la novia y se la llevaba para su casa, donde su padre había preparado el banquete de las bodas. Mientras iba, recuerde que antes no habían autobuses, no habían carros, no había nada, y iban caminando por toda la ciudad. Mientras ellos iban caminando, la gente iba saliendo de sus casas y se iba uniendo al cortejo de la boda, hermano, hasta llegar a la casa del novio. Cuando llegaban a la casa del novio, hermano, allí estaba el banquete preparado por el padre. Por eso es que cuando usted lee Mateo 25 de las 10 vírgenes, usted mira que una de las vírgenes que está allí, o el portero que habla allí, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y cuando el Señor Jesús hace mención que el reino de los cielos es semejante a una boda, es porque, hermano, el novio no avisaba a qué hora iba a llegar. Y Cristo no nos ha dicho el día ni la hora en que va a venir. Lo único que nos dice es que Él viene por una iglesia pura y sin mancha.
Y nosotros tenemos que estar preparados, hermano, como estaba la novia o las personas que formaban el cortejo de la boda, hermanos, en ese tiempo, ¿verdad? Ellos iban y llegaban y la gente tenía que estar preparada para poderse encontrar y entrar entonces al banquete o a la celebración, hermano, de las bodas. El banquete podía durar hasta una semana o más, dependiendo de los recursos de la familia del novio, porque era la familia del novio la que cubría todos los gastos de la boda del hijo. Entonces podía durar mucho tiempo esta celebración. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante así. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hicimos un contrato con Él, sin verlo y sin conocerlo. Hicimos un contrato, le entregamos nuestra vida. Señor, mi vida te pertenece. Y nosotros entramos a formar parte del reino de los cielos cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, Él dice que esta pareja estaba, la historia dice que esta pareja se estaban amando, ella en su casa y él en la de él. Ahora nosotros, el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 14, dice: he aquí, dice el Señor, me voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le habla a aquellos que han recibido su palabra y que le han recibido como Señor en su vida. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Recuerde, Jesucristo es el novio de la iglesia. Dice Efesios también que Él es el novio de la iglesia. Y la iglesia es la esposa del Cordero, como dice Apocalipsis 19 y el verso 8, ¿verdad? El banquete ya estaba preparado, hermano, y podía durar mucho tiempo. En esta invitación que miramos aquí en la parábola, hay dos invitaciones que se hicieron. Dos invitaciones que fueron enviadas antes de la celebración del banquete de las bodas, ¿verdad? De modo que cuando se le envió la invitación para que fuera aquel banquete, la gente podía prepararse. Estaba pensando en aquella boda que iba a pasar, que iba a suceder, y él tenía que prepararse, o la persona que había sido invitada tenía, hermanos, que prepararse, hermanos, porque tenía esa invitación, ¿verdad? Las invitaciones fueron enviadas para la celebración, de modo que la gente habría tenido tiempo suficiente para preparar el banquete en primer lugar, y los que eran invitados también tenían la oportunidad de prepararse, como dice la palabra del Señor en el verso 4, dice que lo volvió a enviar y le volvió a decir: ya está preparada la cena, ya está preparado el banquete. Pero aquellos que habían sido invitados, dice la palabra, no quisieron ir, ¿verdad? La gente había tenido tiempo suficiente para prepararse. En segundo lugar, allí en esta historia, hermano, en la segunda invitación fue enviada para anunciar que el banquete ya estaba listo, pero los invitados no quisieron ir. Dice el verso 5 del capítulo 2 que estamos leyendo, espero no haya cerrado su Biblia: mas ellos, sin hacer caso. Esta palabra tiene que ponernos a pensar a nosotros. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno, hermano, a su labranza y otros a sus negocios. Cuando no nos interesa el reino de Dios, pase lo que pase en la iglesia, se haga lo que se haga, nosotros muchas veces tenemos otras cosas que hacer y el culto no nos interesa, leer la Biblia no nos interesa prepararnos. Hermano, dice esta palabra que ellos no hicieron caso. ¿A cuántos, hermanos, han leído que Cristo viene otra vez por la iglesia? Cristo viene otra vez, y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de preparación. Nos estamos preparando porque el novio viene pronto, hermano, a llevar a la iglesia para que pueda disfrutar por toda la eternidad. Pero dice esta palabra
que ellos no quisieron ir. Quiere decir que a ellos, hermanos, no les preocupó esto. No les preocupó el reino de Dios. No querían estar allí. Les daba igual lo que pasara, ¿verdad? Ellos no estaban preparados, o sea, no les interesaba. Ellos estaban preocupados de ellos mismos y de sus cosas. Y no les importó el reino de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos interesamos en conocer, hermanos, al Señor, en conocer su palabra, porque allí están las instrucciones para poder asistir a este banquete. ¿Cuántos sabían eso? En la palabra está la instrucción para poder entrar, hermanos, en el reino de Dios. Nosotros hemos sido invitados a este banquete. ¿Nos interesará entrar? ¿O estamos nosotros, hermanos, haciendo como los que fueron invitados que no hicieron caso? ¿O tendremos excusas como ellos? Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Pastor, busque a otro miembro, busque a otra persona, yo estoy muy ocupado. Hasta que termine esto, pastor, hasta que termine esto otro. Le decimos al líder o al coordinador o al pastor, ¿verdad? Cuando estamos en la casa del Señor. Nosotros hemos sido invitados a este banquete. ¿Nos interesará entrar? ¿Queremos entrar a ese banquete de las bodas o tendremos excusas como ellos? ¿Cuántos quieren entrar? Es tiempo de preparación. Es tiempo de preparación. Una necesidad de prepararse para entrar en el reino de Dios. Dice la palabra que al oír el rey que ellos no quisieron ir, que no les interesó, que no hicieron caso, dice el verso 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó, dice la palabra, sus ciudades. El rey se enojó. Quiero que sepa que cuando Dios nos da promesa y cuando Dios nos delega a nosotros que podamos servir en su obra y no lo hacemos porque no hacemos caso, hacemos enojar al Espíritu de Dios, hermano, en nuestra vida. El rey se enojó, dice la palabra, y quemó sus ciudades. Esto se refiere, hermano, a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque los invitados que habían allí era el pueblo judío, como muchos de ustedes lo conocen ya, ¿verdad? Era el pueblo judío y ellos no quisieron recibir, hermanos, al Señor. Pero, hermano, aunque ellos no quisieron asistir, dice el verso 8, aunque ellos no quisieron asistir, las bodas ya estaban preparadas y tenían que celebrarse, hermano, las bodas. Y dice el verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es otra palabra que nos ayuda a despertar. Hermano, nosotros por nuestras propias obras no somos dignos. Somos dignos de la presencia de Dios porque Dios ya no mira nuestras obras, sino que mira la sangre de Cristo. Por la justicia de Cristo, nosotros podemos entrar a la misma presencia, hermanos, de Dios. Él les dice ahí, están preparadas las bodas, pero los que fueron invitados no eran dignos. ¿Seremos dignos? Oramos nosotros cada día, Señor, ayúdanos a ser dignos de entrar, que tu sangre nos cubra, que tu presencia esté siempre en mi vida para poder entrar nosotros, hermanos, a ese lugar. Él se enojó, dice la palabra del Señor, pero las bodas estaban preparadas ya y los invitados no eran dignos. Ahora el Señor hace una invitación general, sin excepción de nadie, como leímos ahí en el verso 9 y el verso 10. Como aquellos que fueron invitados no quisieron llegar, dice el verso 9 que el rey les dijo, vayan por las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos, hermanos, los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenos, hermanos, de convidados, buenos y malos. Gloria a Dios porque entramos allí los que no éramos buenos. Y Dios nos dio la oportunidad de poder entender nosotros ahí, hermano. En esta palabra dice que el Señor mandó a buscar a todos estos, hermanos, que pudieron entrar a las bodas. Dice el verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, junto
juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. Bendito sea el nombre del Señor. En ese grupo estamos usted y estoy yo. Hermano, en ese grupo que no éramos los invitados especiales, estamos usted y yo, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vayan, les dice, por los caminos. Y les decía en la mañana que Lucas 14 y el verso 21 lo explica mucho más claro. Lucas 14, verso 21 al 23, hermano, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, las excusas que pusieron los que habían sido invitados. Estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve por las plazas y por las calles de la ciudad y traed acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aleluya. Y los ciegos. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos otra vez, porque él dice en el 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, todavía había espacio. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, dice el Señor. Él quería que todos fueran y estuvieran disfrutando, hermanos, ahí. Hermano querido, cuando usted ya tiene a Cristo en su corazón y cuando su vida se está debilitando y cuando el enemigo le pone debilidad en su vida y pone usted la mirada en las personas y no en la palabra, y comienza a dejar de venir a la iglesia y comienza a dejar de orar y leer la palabra, su supervisor o su líder o el pastor va a llegar y lo va a motivar que pueda levantarse de nuevo. Fuérzalos, fuérzalos. A veces hay que hacerle un poquito de fuerza a la persona para que pueda venir a la casa de oración y pueda llenarse de la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Fuérzalos a entrar. Si usted se siente presionado por su líder que le está llamando porque no llegó a la célula, la Biblia nos da la autoridad para forzarlo. Vamos, hermana, levántese. No es tiempo de quedarse. Cristo viene pronto. Y lo animamos a levantarse al hermano para que pueda salir, hermano, de su comodidad. Porque el diablo nos pone cómodos a nosotros. Y aquí dice la palabra, hermano, en este versículo, que el Señor le dice: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos para que entren a las bodas. Hazle un poquito de fuerza, le dice el Señor allí, hermano, a sus siervos para que pudieran llegar. Cuando miramos la historia en Mateo 22, nosotros miramos allí, hermanos, en la palabra que dice que las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas se celebraron, según explica el Señor ahí. Recuerde que el tema dice una preparación necesaria para entrar en el reino de Dios. Y dice la palabra que las bodas fueron llenas de convidados. Y entra el rey para ver cómo estaba el ambiente, para ver cómo estaba la fiesta, para ver a todos sus invitados que se habían invitado para estar allí. Dice que llega, dice la palabra del Señor, ahí donde leímos, hermano. Dice que ellos fueron, estuvo lleno, y entra el rey, dice en el verso 11 del capítulo 22, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. No estaba este hombre, hermano, preparado. No estaba vestido como los requisitos, hermano, que el Señor había puesto. No estaba vestido de boda. A las bodas de los judíos se iba con ropa especial. No se podía ir con cualquier ropa. Era una ropa especial para ir a las bodas, hermano. Y, hermano, el rey había provisto, porque ahora eran pobres, cojos, mancos, como dice la palabra del Señor, no tenían para comprarse su traje de boda, pero el rey, hermano, había provisto, hermano, para la ropa. Había provisto el rey, o les había dado a cada uno su traje, hermano, para la ocasión, para ir a las bodas. Se iba con ropa especial o espléndida, y el rey había dado ropa para todos. Sin embargo, en la reunión que está allí, que están disfrutando todos, hermano, cuando llega el rey, mira a este visitante.
que había sido invitado. Yo quiero que entendamos eso. Porque como les decía en la mañana, muchas veces me preguntaba por qué estaba allí y qué era y cómo había entrado allí. Si la Biblia dice que el Señor dará la bienvenida a aquellos que le sirven con sinceridad y que han vivido delante de Él en esta tierra obedeciéndole. Y yo siempre tenía esa duda, ¿cómo era que este hombre entró ahí? Y dice que este visitante había sido, hermano, había ido a la boda, pero él no se había preparado para entrar. Él ignoró las instrucciones para poder entrar a estas bodas. Él quiso hacer como él quiso, como algunos de nosotros, que la Biblia nos dice una cosa, pero nosotros pensamos, como vivo está bien y así yo voy a agradar a Dios. No, tenemos el manual que es, hermanos, la Biblia, cómo tenemos que prepararnos. Él ignoró la preparación para entrar, hermanos, a las bodas. Estaban las indicaciones cómo entrar, pero por no obedecer, hermano, este hombre, dice la palabra, que fue avergonzado delante del Señor. Este hombre fue avergonzado, hermano, y echado fuera del banquete de las bodas o de la ceremonia en la que tenía. Él fue sacado fuera, dice el versículo 12, que el rey le pregunta y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Delante de Dios no vamos a tener excusa. Delante de Dios no vamos a poder decirle yo voy a entrar porque dentro. No. Simplemente tenemos que vestirnos con la vestidura de Dios para poder entrar, hermanos, en el reino del Señor. Fue trágico el que él ignoró la preparación. Hermano, él no se preparó adecuadamente para poder entrar. Y dice el verso 13, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y échenle las tinieblas de afuera. Salió del salón de la boda, salió, hermanos, este hombre. Hermano, él no tuvo parte, hermano, en la gloria de Dios, aunque entró a las bodas, porque él había sido invitado para entrar a las bodas, pero él no se preparó. Cada uno de nosotros tenemos, hermano, la invitación de entrar en el reino de Dios y de pertenecer al reino de Dios, pero se nos da instrucciones de cómo tenemos que vestirnos espiritualmente como creyentes para poder entrar en el reino de Dios. Y por eso es que en el último tiempo muchos, hermanos, serán avergonzados, como dice la palabra. Por eso es que, hermano, Juan nos enseña cómo prepararnos nosotros. En primera de Juan capítulo 2 y el verso 28 dice la palabra del Señor. Ahí dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, hablando de Cristo. No podemos dejarlo, hermano. No podemos irnos de regreso al mundo y pensar que así vamos a entrar en el reino de Dios. Dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No nos alejemos de él avergonzado. Este que no estaba preparado, hermano, entró y fue tanta la vergüenza porque lo tuvieron que sacar atado de manos y pies. Qué vergüenza, delante de todos lo tuvieron que sacar. Por eso el Señor nos manda a prepararnos a nosotros para que podamos entrar en el reino de los cielos, para que cuando lleguemos delante de él, como dice su palabra, que así como aquel novio, aquel esposo va a buscar la novia, él viene a buscar la iglesia, y cuando estemos allá, nosotros no seamos echados fuera. Recuerde, todos tenemos la invitación, pero depende de nosotros cómo nos vamos a preparar. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3 y el verso 18 dice el Señor ahí: por tanto, hablando el Señor a la iglesia tibia, le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. En esta ocasión del banquete de las bodas, este hombre fue avergonzado.
Estaba desnudo, no tenía la ropa adecuada. Y qué vergüenza para todos, hermano. El Señor nos aconseja que nosotros vamos a llegar a su presencia. Y Él quiere que cuando lleguemos estemos vestidos correctamente con la palabra del Señor. No olvidemos que nosotros, hermanos, tenemos que presentarnos delante del Señor un día, individualmente. Hermano, individualmente. Ahí no habrá nadie con nosotros. Nosotros tenemos que llegar delante de Dios, dice su palabra. Querramos o no querramos, tenemos que presentarnos un día delante de Él. Y nosotros, hermano, no vamos a poder, hermano, echarle la culpa a nadie. Nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra y de lo que hicimos en la obra del Señor. Y no podemos echarle la culpa a nadie, hermano. No podremos, hermano, nosotros estar allí y decir: por culpa de mi esposo no me consagré, por culpa de mi esposo no pude servir, por culpa de mis hijos, como dicen muchos que tengo los niños pequeños y no puedo servir al Señor. Excusas, porque sí podemos servir al Señor. Con niños y sin niños, con esposo y sin esposo, podemos servir nosotros al Señor. No habrá excusa, nadie estará con nosotros. Nosotros solo llegaremos delante, hermanos, de la presencia del Señor. Ezequiel 18:4 dice: ni el padre dará la cuenta de sus hijos, ni sus hijos darán la cuenta de su padre, sino que cada quien dará su cuenta. Por eso, como les decía en la mañana, el deber de los padres, de nosotros, es enseñar a nuestros hijos, enseñarles el temor de Dios, a caminar. Cuando ellos llegan a una edad que toman decisiones, ellos toman a veces las decisiones de servir el mundo, pero gloria a Dios por la promesa, porque aunque ellos toman la decisión de servir al mundo y darle la espalda a Dios, la misericordia de Dios los anda siguiendo, hermanos, por donde sea, y vienen de nuevo al camino del Señor. A veces golpeados, a veces, hermanos, demasiado lastimados del mundo, pero vienen al camino del Señor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer como padres es esperar en la misericordia de Dios y en su promesa que Dios los traerá de la tierra del enemigo al camino de Él, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a poder dar cuenta de ellos. Ellos tendrán que dar cuenta delante del Señor. Les compartí rapidito en la mañana, hermanos, que muchos de ustedes conocen a mis hijos, ¿verdad? Muchos de ustedes. Y saben que mis hijos, algunos se fueron al mundo. Le dieron la espalda a Dios y se fueron al mundo. Pero el que más se metió en las cosas espantosas de este mundo fue mi hijo Saúl. Él, hermano, se fue a un mundo tan perdido, hermano, que no había esperanza. Yo lo veía y yo oraba y lo reclamaba y yo pensaba que me iba a morir y no iba a ver el milagro. Pero quiero decirle que Dios es fiel en su palabra y cuando menos lo esperamos, Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida. Gracias a Dios, que no va a poder llegar delante de Dios sin decir: no puedo entrar al reino de los cielos. Ahora, hermanos, Él es un hombre que sirve al Señor. Él está allí en la iglesia sirviéndole al Señor. Y para mí es un gozo enorme ver la obra de Dios, como Dios ha obrado en la vida de Él. Hermano, no habrá excusas. Yo no podré hacer nada por mis hijos. El día que Cristo venga, yo tendré que ir sola. Mi esposo dará su cuenta de Él y yo daré la mía. Mis hijas darán la suya. ¿Cómo van a vivir delante de Dios? Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad fue enseñarles, hermanos, el temor de Dios en su vida para que puedan caminar en el temor de Dios. Nosotros, hermanos, nos presentaremos solos. No tendremos a quien echarle la culpa de nuestra falta de preparación mientras vivíamos aquí en la tierra. Nadie tendrá excusa delante de Él que no oyó el evangelio, que nadie le presentó el evangelio. Por eso, si usted está aquí por primera vez y nunca había estado en una iglesia, hermano, esa es la razón por la que le predicamos la palabra, para que usted en aquel día no diga: nunca escuché la palabra. Porque cuando usted oye el evangelio y recibe al Señor en su corazón, entonces, hermano, viene el Señor a su vida y está la invitación para que usted pueda entrar, hermano, en el reino del Señor. El evangelio es la preparación. Dios hace la invitación para todos, para ricos, para pobres,
para buenos y para malos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que el mundo no quiere, lo que el mundo rechaza, lo que el mundo mira mal, lo que el mundo dice se no sirve para nada, es lo que Dios rescata del lodo cenagoso y lo pone en un lugar espacioso y le muestra su misericordia. Gracias a Dios, hermano, que hubo la oportunidad para que los malos y los buenos, como dice allí la palabra, pudieran venir, los ricos y los pobres, pues Él proveyó para cada uno de ellos, hermano. Los que nadie toma en cuenta, hermano, Dios lo toma en cuenta, quiero que sepa. Dios lo toma en cuenta, hermano. Dios está pendiente de las promesas que Él ha dado a su pueblo para cumplirlas, hermano, cada día, como dice la palabra del Señor. Pero tenemos que obedecer las indicaciones que nos dice la palabra para podernos vestir adecuadamente. El hombre del capítulo 22 de Mateo había ignorado una obligación básica establecida sobre él cuando aceptó la invitación. Cuando se da una invitación, bueno, aquí, ¿verdad? Se da la invitación y algunos hasta ponen la color de ropa que quieren. Otros cuántas personas van a ir, aunque uno de otro de la familia quiera ir, no, solo se acepta uno o dos. Hay un requisito, así es el Señor. Pone un requisito para que nosotros, hermanos, podamos entrar. Pero este hombre ignoró una obligación básica establecida sobre él cuando aceptó la invitación del reino, hermanos, a la fiesta. Si nosotros queremos entrar en el banquete de Cristo, tenemos que vestirnos adecuadamente, como dice la palabra del Señor. Y no estoy hablando de la ropa física, estoy hablando de la ropa espiritual, como dice la palabra, hermanos del Señor. En Colosenses capítulo 3 y el verso 12 nos dice la palabra de esta manera: vestidos pues, dice la palabra, como escogidos de Dios. Recuerden, los que iban a la boda, todos sabían que iban para la boda, porque iban vestidos especiales. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Esta es la vestidura que cada creyente necesita. Y muchos de nosotros estamos a medio vestir. Nos hace falta mucho de estas cosas. Hermanos, la pérdida de ese hombre que no se preparó fue tan grande, tan vergonzosa, como dice el verso 13 del capítulo 2 de Mateo. Fue tan grande y tan vergonzosa. Dice que lo ataron de los pies y de las manos y lo echaron fuera de aquel lugar tan hermoso que había preparado el rey. Hermanos, puede ser que cuando lleguemos a la presencia del Señor, algunos tengamos que sufrir vergüenza y no podamos entrar cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Por eso dice allí el último versículo: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no es que Dios está diciendo este entra, este no, este sí, este no. No, depende de usted y de mí la preparación que nosotros tengamos, como dice la palabra del Señor. Los escogidos son aquellos que han cumplido los requisitos para entrar en el banquete de las bodas. Hermanos, ¿nos estamos preparando nosotros? ¿Nos estamos preparando para entrar a ese banquete? No dejemos pasar más el tiempo. La falta de preparación fue fatal para este hombre. Las excusas y la falta de preparación fue lo que encontramos allí en ese versículo, en esa historia del capítulo 22. Y Dios quiere que nosotros nos podamos preparar. Póngase de